Este segundo encuentro ayuda pues, a los países que forman parte, que tienen en la cuenca amazónica pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, a coordinar información, ¿no? Que ayuden a garantizar de una manera más efectiva los derechos de estos pueblos, ¿no? Entonces, el intercambio de experiencias es sin duda motivador en un espacio de esta naturaleza. Para adquirir experiencias de otros países, buenas prácticas de otros países, incluso temas de legislación. Hoy día pudimos ver en el encuentro que tanto, por ejemplo, Colombia y Ecuador coincidimos en los principios que regulan nuestra política nacional de pueblos indígenas, como son la autodeterminación, pro homine, no contacto, entre otros. Son principios en los cuales coincidimos, es decir, tenemos muchos lineamientos claros y lineamientos comunes con otros países. Es muy enriquecedor conocer cómo se está trabajando en otros países, incluso en la formulación de políticas públicas y en la creación de nuevas leyes también. En Colombia, a inicios de la década del 90, reformulamos, repensamos, reconsideramos nuestra Constitución. Y tal vez es ahí donde se da el mayor cambio o el mayor avance o el mejor y mayor reconocimiento en términos de derechos indígenas desde el punto de vista constitucional, legal. Nuestra Constitución, y eso se reconoce abiertamente, tiene un gran desarrollo en términos de derechos indígenas y son los que en buena medida han permitido que en la actualidad ellos, su pensamiento, su forma de ver y de vivir la vida, haga parte de las decisiones que se están tomando en diferentes sectores en el país. Existe en este momento como encargo al Ministerio de Cultura, porque la propia ley así lo define, es el trabajar en la adecuación de las reservas, ¿no? Creemos de que la adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas constituyen un mecanismo de protección más alta, ¿no? Para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Contacto inicial. Esto tiene que ver con cómo el Estado coordina también, no solamente el Ministerio de Cultura, sino cómo coordina con otros actores del Estado y con otros actores, con otros niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el rol de los gobiernos regionales es fundamental y así se ha reflejado también en este encuentro, ¿no? Esperamos contar muy pronto con una dirección especializada en asuntos de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Acabamos de hacer una propuesta de modificación a nuestro reglamento de organizaciones y funciones del Ministerio de Cultura, en donde se contempla la creación de una dirección de este tipo. Entonces creo que eso va a ayudar mucho en el marco institucional, ¿no? Existe dentro de nuestra Constitución un capítulo entero dedicado a pueblos indígenas, nacionalidades indígenas, comunidades indígenas. En este capítulo se desarrolla uno por uno los derechos de este grupo poblacional. Por ejemplo, como yo lo había dicho antes, de su territorio, a conservar sus costumbres ancestrales. Y cuando hablamos de pueblos indígenas en general, no solamente de los pueblos en aislamiento voluntario, también tenemos el tema de consulta prelegislativa, consulta previa. Algo novedoso también de la Constitución ecuatoriana es que se garantiza y se ha tomado a la naturaleza como sujeto de derechos. Y nosotros sabemos que alrededor de estos pueblos en aislamiento voluntario pues se encuentra la naturaleza. Entonces el Ecuador garantiza los derechos de la naturaleza, por ejemplo, a los ciclos de vida de la naturaleza, al respeto a la naturaleza. Considero que se debería crear como un protocolo de acción. Existen protocolos de reacción frente a posibles encuentros con grupos de indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, no tenemos muy estructurado protocolos de atención, por ejemplo, ante casos de emergencia. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Interior ante una emergencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia? Lamentablemente se han ido construyendo estas rutas de acción conforme a las acciones que han surgido, a las emergencias que han surgido. Continuar con el proceso de evaluación de las solicitudes de nuevas reservas, ¿no? Existen desde hace muchos años solicitudes que desde el Ministerio de Cultura, aún en el corto tiempo que tiene, están en proceso de evaluación. La verdad nos hace falta mucho porque necesitamos primero que todo una política pública, pero queremos que sea una política pública que sea fuerte y reconocida por las diferentes instituciones del Estado que son
no sucede. El tema, como te decía, el tema de aislamiento y contacto inicial es desconocido dentro del mismo gobierno. Y obviamente pues algo que hemos aprendido de los otros países que han surtido este mismo proceso es que nos gustaría acompañar esta política con un fuerte compromiso presupuestal y un trabajo en campo significativo, porque pues en muchos países existe la legislación, pero en la práctica la protección en campo es deficiente. Igual es importante que nuestra política de fronteras, que en el momento en Colombia se está construyendo también, contemple el tema del poderoso en aislamiento. ¿Para qué? Para que a través de Cancillería, que es el ente pues, encargado de la relación entre fronteras, se pueda generar mecanismos de participación y coordinación para la protección de estos pueblos. Nosotros estamos trabajando, hemos tenido acercamientos con las personas encargadas de formular esta política de fronteras para poner el tema de los pueblos aislados sobre la mesa, y tenemos unas personas en Cancillería quienes están al tanto de la situación de los pueblos en aislamiento y trabajan, digamos, tienen dentro de sus responsabilidades coordinar este tema.